Bienvenidos, nos encontramos en este pequeño encuentro con la iluminación. Hoy vamos a hablar precisamente de eso que ya les dije, es el primer acercamiento que van a tener ustedes con una conversación sobre iluminación de parte de nosotros. Hacemos parte entonces del diplomado en creación y gestión de la obra artística. Mi nombre es Felipe Ortiz, soy egresado de la Universidad de Antioquia. Mi título es maestro en arte dramático. No puedo decir que tengo título de técnico en iluminación porque no lo tengo. Aquí en Colombia desafortunadamente no existe una escuela de iluminadores, pero afortunadamente existimos personas en Medellín que pensamos que la iluminación de los espectáculos no solamente se hace porque sí o se hace por azar, sino que se hace con un pensamiento crítico. Como lo decía Francis Rey en su libro de Manual de Iluminación Escénica en 1983, no es posible hablar de iluminación cuando no le agregamos contenido y contexto a la iluminación. Miren qué frase tan particular. Nosotros vamos caminando simplemente por la calle y vemos el alumbrado público, y cuando no pensamos qué función está cumpliendo la luz en este contexto, simplemente estamos dejando ver el espacio. La función de los iluminadores en un espectáculo, y empezamos por ahí de una muy buena manera, es dejar ver. ¿Sí? Cuando un espectador viene a nuestras salas o a nuestros espacios o a nuestros conciertos, viene a ver. Nuestra principal función dentro de un espectáculo es dejar ver, pero ese dejar ver tiene varios acontecimientos, tiene varios momentos importantes. A esto le vamos a ir ahondando a lo largo de este taller, porque para nosotros los iluminadores, y hablo en primera persona, hablo de mí, que es mi contexto, hablo también de mi compañero Gustavo Castañeda, que va a ser el otro docente de iluminación en este diplomado. Nosotros no pensamos la iluminación como un elemento aislado de la puesta en escena, ni simplemente un artificio que está cumpliendo una necesidad comunicativa de dejar ver, sino que pensamos que la iluminación es eso que el espectador hace sensible a partir de lo que está viendo. Su nervio óptico entonces juega un papel importante para nosotros, porque es el que le está diciendo al cerebro qué tiene que traducir en sentimiento, en sensaciones, en planimetrías, para tener un concepto claro del espectáculo. Y ahí entonces que nosotros los iluminadores tenemos que estar compenetrados con el espectáculo, y si no es así, vuelvo a lo que estábamos hablando hace un rato, estamos alumbrando. Pero no me voy a ir tan allá, eso lo vamos a ver luego. Vamos a empezar por lo básico, por lo más cercano, ¿sí? Vamos a empezar por la historia de la iluminación. Esto era un abrebocas de lo que es la luz, de lo que es la iluminación, el pensamiento crítico de la luz sobre la puesta en escena, o sobre la puesta en relieve, como nos gusta citar. La historia de la iluminación entonces empieza por allá en los arbores de la humanidad, cuando el fuego empieza a ser un papel preponderante en lo que pasa en las comunidades. Cuando las familias se reúnen alrededor del fuego a contar sus historias, hay una sensación de unidad, de calor, que es traducida luego a los actos teatrales. Pero no nos vamos a ir tan lejos. Vamos a llegar a un momento importante de la historia de la iluminación, que lo describe muy bien Elie Sirlin en su libro en el Manual de Iluminación Escénica, ¿cierto? En las primeras etapas del aprovechamiento de la luz en los escenarios, empezamos a descubrir que el sol, siendo nuestro principal foco de iluminación, cobra un papel importante dentro de las escenificaciones. Encontramos que los escenarios en Grecia, o en la antigua Grecia, eran ubicados estratégicamente, arquitectónicamente estaban construidos de manera que los espectáculos fuesen iluminados con mayor tiempo durante el día por la inclinación y la entrada del sol a espaldas del espectador. ¿Sí? Hay elementos importantes que empiezan a aparecer en estas temporalidades. Los espejos cobran vital importancia porque son los encargados de redireccionar las ondas electromagnéticas, que creo que se lo vamos a hablar a posterior. Empiezan a redireccionar estas ondas lumínicas ofrecidas por nuestro astro mayor para hacer unos énfasis lumínicos en algunos momentos específicos de las teatralidades. Y allí es donde empezamos a encontrar los primeros efectos de iluminación pensados sobre el escenario. Vamos a pasar también
por la experimentación con el fuego. Pensarían ustedes que ya existían seguidores teatrales. Pues se los voy a contar. Cuando se empezaron a utilizar las antorchas en las escenificaciones, podían simplemente trasladar la luminancia de un lugar al otro del escenario, haciendo unos énfasis particulares en un lugar y otro. Recordemos, como lo dije hace un momento, que el espectador, como viene a ver, viene también a seguir con la visión lo que está sucediendo en los diferentes momentos del escenario, o las planimetrías espaciales, que son también determinadas por las potencias de luz. Entonces yo le digo al espectador, mire hacia este lado, o mire hacia este lado, lo hago a partir de un movimiento sutil de la luminancia. ¿Y eso viene de dónde? Del movimiento de las antorchas, que guiaban el acontecer de los espectáculos en un lugar y otro del escenario. No les vamos a hablar de las partes constitutivas de los escenarios porque no vamos a hacer un énfasis particular en la escenografía, pero sí tenemos que entender que las disposiciones teatrales jugaban un papel muy importante porque la luz contaba temporalidades. Entonces ahí el primer concepto importante para la luz, que es el tiempo cronológico, ¿cierto? No significa el tiempo real. Les voy a explicar por qué. En el teatro, un día una acción escénica puede durar 100 años, 200 años, 300 años, ¿cierto? Pero dentro de una luz natural, como se hacía en este tipo de teatralidades griegas, el sol marcaba un tiempo cronológico real. Eso está más o menos claro. El tiempo real es el tiempo que el espectador se sienta a ver nuestro espectáculo. El tiempo ficcional es el que pasa en la representación y que pueden pasar N años. Esos pasar de años son trabajados a partir de las coloraciones, de las sensaciones lumínicas y las coloraciones. A esto vamos después. Bien, siguiendo entonces con la historia del fuego, tenemos grandes acontecimientos en la búsqueda de implementar elementos lumínicos que trajeran al escenario un movimiento diferente, tanto de las sombras como de la luz viva. Yo le llamo luz viva a esa sensación de movimiento que generan las sombras a partir del fuego. La llama se consume, va generando ondas, por ende las sombras que se generan a partir de esta luz tienen un movimiento particular y esto deforma un poco las sensaciones del cuerpo de los objetos sobre la puesta en escena. Bien, entonces los adelantos tecnológicos empezaron a suceder por una necesidad comunicativa de la luz. ¿Sí? Empiezan a aparecer boils o caracoles o piedras talladas de manera que pudieran contener líquidos que sostengan la mayor cantidad de tiempo posible la luz encendida. Empiezan entonces a hacer una búsqueda interesante con respecto a los aceites. El aceite de ballena nos persiguió muchísimos años en la historia de la iluminación, simplemente conteniendo un pabilo y una llama encendida, y estos precisamente cobraron vital importancia tanto en la consecución de las acciones escénicas, porque se podían desplazar a varios lugares del escenario, pero también ayudaron que los elementos lumínicos dieran un paso más allá, tuviesen una preponderancia más importante en algunos acontecimientos escénicos. Bien. No solamente por el artificio de tener una luz encendida en pleno día, cuando las representaciones tardaban un poco más y veíamos que la caída del sol ya determinaba una oscuridad sobre el escenario, era que estos elementos cobraban mayor importancia y mayor fuerza al determinar los lugares importantes de la puesta en escena y hacer que la puesta en relieve se ampliara muchísimo más en el tiempo. Bien, estos artificios son importantes porque nos determinan los avances tecnológicos que ha tenido la iluminación sobre las puestas en escena. ¿Sí? Los materiales de fabricación más importantes en esta etapa o en este momento son caracoles, cuernos de animales, piedras, ¿sí? Todos aquellos pensados para contener por mayor cantidad de tiempo el fuego. Bien. Voy a hacer un pequeño salto temporal y me voy a saltar hasta los sumerios porque hay una cosa importante que hablar de los sumerios. Son las primeras personas que se piensan la filtración de color para el fuego. Empiezan a utilizar vidrios de colores, empiezan a utilizar
acrílicos, de manera que la coloración de la iluminación con el fuego cambie los espacios y cambie las sensaciones de los espacios. Algo importante de estos materiales es que al pertenecer o al contener dos características importantes de los elementos sobre el escenario, los cuales son filtración, transparencia, que representan la misma sensación. Al tener absorción, rebote y transparencia, al tener uno de estos dos generan una sensación particular sobre lo que está pasando con la luz. Vamos a retomar entonces, vamos a devolvernos un poquito hasta los sumerios, porque es importante llegar a ellos. Son las primeras personas o la primera cultura que se piensa una coloración particular para el fuego, para las antorchas o para las velas. ¿Cómo lo hacían? Tenían unos cilindros de abalastro translúcido con un color particular. También utilizaban algunos acrílicos para filtrar la coloración. Para nosotros los iluminadores es importante tener una concepción clara del concepto para llegar a una coloración particular o a unas paletas de color particular. Y esto viene precisamente del pensamiento de la filtración de luces o de la filtración de color a partir de elementos como estos que han trasegado muchísimo. Bien. Para seguir con la historia de la iluminación, entonces tengo que decir, hacer un énfasis importante en la llegada de, primero, las superficies refractantes a partir de vidrios, espejos, vidrios de colores, etc. ¿Cierto? Lentes que después eran utilizados cuando la maquinaria de iluminación de los escenarios cobra un gran sentido con respecto a las puntadas. Pero en este momento de la historia, estos elementos cobraban un gran valor, puesto que podíamos hacer unos efectos especiales sobre los escenarios en tiempo real utilizando el fuego. Vamos a llegar a la vela. Las velas de cebo eran importantes también, fueron muy importantes en la historia de la iluminación, aunque estas se consumían primero muy rápido y generaban mucho humo. Y de ahí entonces el olor a cebo quemado en los escenarios y el peligro del fuego en los escenarios. Bien, el comienzo de los grandes candelabros o de las grandes iluminaciones se parte en dos. Digo que se parte en dos es porque existen o aparecen dos culturas con respecto al atrezo teatral, a las formas de iluminar los espacios. Y son los que vienen de la línea de la iluminación, que es muy Europa y Francia, y los que vienen de la parte oscura, que es una concepción diferente de la iluminación. Pensarse la luz desde la oscuridad es un concepto bien interesante y viene a partir de los escenarios en Italia. Los italianos empiezan a pensar el escenario de la oscuridad hacia la luz. Los franceses piensan su escenario de la luz a la luz. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, pero ¿qué diferencia tiene? Y tiene gran diferencia, puesto que el ojo del espectador siempre va a estar acostumbrándose a las potencias máximas de la luz. Si yo le digo al espectador, estás en un lugar iluminado, su conciencia y su percepción va a estar muy abierta, la pupila va a estar muy concentrada, muy cerradita y va a percibir menos cambios de luz en un lugar en específico. Diferente si tengo una butaca de espectadores muy oscura, el ojo del espectador está totalmente dilatado, entonces está captando muchísimo las energías de la onda electromagnética que está sucediendo en un lugar específico del escenario. Sé que me fui un poco, pero vamos a empezar a concretar muchísimo más eso del ojo del espectador cuando estemos hablando de óptica visual. Bien, los filtros colorados o con coloraciones específicas aparecen a partir de 1475 y 1554, donde se siente la necesidad de transformar la calidez de la iluminación en otros ámbitos, ¿cierto? Que cobren otro sentido simbólico a lo que está pasando. Se introducen entonces a estos escenarios ya iluminados elementos como poncheras con agua, plataformas con agua, botellas filtradas, botellas de colores, y esto hace que los volúmenes y las formas, no solo los colores, sino también los volúmenes y las formas de los objetos y cuerpos sobre la puesta en escena transmuten
y empiecen a vivir de manera diferente y a conversar de manera diferente en los objetivos de la puesta en escena. Bien. Los primeros métodos de iluminación, o primeros elementos de iluminación para regular las potencias de luz se utilizaron en Italia a partir de 1574 o 1600 algo, y eran unos dimmers utilizados para atenuar la potencia de la luz o la potencia de las velas simplemente con aumentar las entradas de aire, porque recuerden que si no existe el aire, el fuego no se puede reproducir, haciendo que las corrientes de aire pasen por el fuego, y eso lo avive muchísimo más, y eso ayudaba a generar una sensación lumínica muchísimo más grande en el espacio. Hay un método para la concepción de la iluminación italiana que aún utilizamos nosotros, que son las cajas negras, ¿sí? Esto nos ayuda a concentrar las potencias de luz en un espacio determinado, diferente a las maquinarias teatrales que se utilizaban en Alemania o en Francia, porque estas tenían unas disposiciones de telonería y de espacialidades diferentes que los llevaban a otros métodos de control de la luz diferentes. Eso también produjo un gran avance con respecto al pensamiento de los tiros de la luz. El dónde colocar la luz es tan importante como la potencia de luz que está emitiendo. Aparecen las maquinarias teatrales con un nuevo elemento que aparece en los escenarios, y son las candilejas. Las candilejas son elementos que se ubicaban en la boca del proscenio, pero daban una iluminación hacia arriba, haciendo que los volúmenes de los cuerpos se fueran hacia arriba. Las partes distales del eje del cuerpo, como la nariz y el mentón, se proyectan hacia arriba, generando una sombra hacia arriba, y hace que los cuerpos sean un poquito siniestros. Pero, insisto, son primeras etapas de la iluminación, una búsqueda de la maquinaria de iluminación puesta sobre el escenario. Bien. La evolución también de las épocas nos va a llegar a la teatralidad de maneras diferentes, y entonces tenemos que hacer un énfasis en este momento sobre el teatro barroco. Es ese teatro recargado, lleno de simbología y de elementos escenográficos y de decorado, que tienen que estar más saturados de luz, o más saturados, para que la naturalidad del escenario cuente algo al espectador. Entonces vemos grandes candelabros, vemos grandes elementos lumínicos que proveían la iluminación de toda la escena, aunque también contaminaban un poquito el público. Esto, aunque existían elementos que ayudaban al control de la luz, no eran tan eficientes. Con esto vamos a llegar a una anécdota muy interesante, y es que los escenarios están construidos de manera que el espectador, al verlo de cualquier lugar, pueda mirar bien la sensación que está pasando sobre el escenario. Ahora, los escenarios italianos, los escenarios de cámara, tenían unos grandes palcos en la parte de arriba, y la gente de la alta clase elegían los lugares altos para ver el espectáculo, porque se separaban de la prole, quien estaba abajo en el piso del escenario, ¿sí? Estaban al mismo nivel del escenario. Este pensamiento de división de clases fue importante para el teatro, porque al tener grandes telarayos, al tener grandes candelabros, al producir humo del consumo del fuego, del consumo del cebo de las velas, producía un humo que va hacia arriba, un humo denso, y hacía que las partes de arriba, donde estaba el clero, la parte más pudiente de la sociedad, quedaran cubiertos de humo. Por eso se invirtieron los papeles, se invirtieron los espacios, y ya la zona, por decirlo de alguna manera, la zona VIP, utilizada para el espectador, se pasó a la platea central del espacio. Esto le da una condición diferente al cómo ver el espectáculo, ¿sí? Enfrentamos al espectador que está pagando un poco más, lo enfrentamos al espacio, lo enfrentamos al escenario, y esto le da una correspondencia mucho más cercana a lo que está pasando con la puesta en escena. Entonces, el vulgo, o la gente del común, se pasa a las partes superiores, a los palcos, y a esto se le llama el gallinero.
detalle de fina coquetería para esta conversación teatral. Bien, las técnicas de iluminación fueron transformándose a partir de las necesidades. Llegamos al teatro isabelino. Esto cambia un poquito las disposiciones teatrales y las disposiciones escénicas, puesto que los escenarios cambian. Ya no son un espectador enfrentado a un escenario particular, sino que las disposiciones teatrales cambian un poco y empiezan a ser espacios envolventes. Al tener el espectador mirándonos desde 360, las disposiciones de iluminación deben contar desde todos los puntos la misma sensación lumínica. Por eso los grandes escritores como Shakespeare determinan la oscuridad como elemento lumínico, como elemento particular de la llegada de la noche, lo denso de las escenas, con la entrada de una antorcha. Al entrar la antorcha al escenario, viéndonos a la historia de las teatralidades, de la iluminación en las teatralidades, contaba una sensación de noche. Es más, en algunos de los textos de Shakespeare lo mencionan como llegaba el personaje con la antorcha y decía: soy la oscuridad, soy la noche. Y por ese elemento ya daba connotación de lo que estaba pasando, o de lo que debía pasar en el imaginario del espectador, diciendo que era la noche. Todo este ejemplo para decir que todo lo que pongamos sobre la puesta en escena dice algo de la puesta en escena. Ustedes ven que yo tengo unas luces acá, tienen un fondo con una coloración particular. Todo esto para hacer que mi espalda se despegue del telón negro sobre ropa negra, que eso lo van a ver luego, se despegue del fondo y tenga una tridimensionalidad. Los iluminadores no solamente contamos historia, no solamente apoyamos la dramaturgia, no solamente estamos pensando en lo que está viendo el espectador, no solamente pensamos en el color ni en la distribución espacial, también pensamos en el concepto de lo que estamos mostrando y en las tridimensionalidades. Hago mucho énfasis en esto porque la iluminación hace parte de un juego importante de las tridimensionalidades y los volúmenes sobre las puestas en escena. Sé que me adelanté un poco, sé que me fui, me apasiona mucho este tipo de conversaciones. Voy a retornar. Bien, llegan a los escenarios entonces los elementos que hacían perdurar la potencia de la flama, pero con un elemento de combustión diferente, y son los gases. Los gases o el carbón. Algunos teatros en Europa tenían sus propias calderas para que el fuego produjera un gas apropiado que por tubería llegaba a lugares específicos del escenario y así producir una luminosidad más controlable. ¿Cómo se controlaba la iluminación en este tipo de teatros? Por medio de canicas o de perillas que hacían el paso, el flujo de gas, aumentara o disminuyera la llama dependiendo de la sensación lumínica que necesitaban en ese contexto. Es exactamente lo mismo que hacemos ahorita con los dimmers eléctricos. Bien, llegamos a la era del gas a finales de 1700, entonces era el siglo XVII, algunas compañías empezaron a crear elementos lumínicos que proveyeran iluminación a la sociedad y poco a poco los fueron introduciendo a los escenarios. Cuando este elemento empieza a tomar una gran fuerza en los espectáculos, se le empiezan a adicionar elementos que ya venían apareciendo en la historia de la iluminación, pero empiezan a hacerse más potentes. Entonces, aparte de tener unos elementos compactos que contuviesen el gas, que no duraba mucho en la puesta en escena porque era más controlable, se le agregaron los primeros reflectores. Y ahí encontramos la primera palabra reflector en la historia de la iluminación. ¿Y qué es un reflector? Sino una superficie que rebota la potencia de luz hacia un lugar en específico. Es la primera vez que lo utilizamos como técnica o como tecnología aplicada a la iluminación, pero ya venía apareciendo hacía muchísimo tiempo. Lo dijimos ahorita en la historia de la iluminación. Teníamos los espejos que reproducían la imagen, devolvían la onda electromagnética hacia un lugar en específico, igual como lo hacen estos elementos ahorita, y empezaron a tratar de emular ese tipo de iluminaciones en la calle. La primera calle iluminada
se dio en Londres en 1814, donde se pusieron 40.000 lámparas de gas distribuidas a lo largo de la calle para producir una luminosidad nocturna y así hacer que la vida cobrase otro sentido en la oscuridad. Esto lo toman los teatros, esto lo toman las obras artísticas y empiezan a introducirlo, como lo dijimos hace algún momento, en grandes maquinarias o movimientos de tubería para llevar el gas desde unos lugares en específicos de seguridad. Lo digo con esta manera porque muchos de los teatros que utilizaban estos sistemas de iluminación desafortunadamente sufrieron incendios, porque no era un método muy confiable. ¿Sí? Todos estos elementos son los que nos llevan a una búsqueda particular, una búsqueda muy rápida que solucione aspectos técnicos sobre las puestas en escena. Aparecen otros elementos, bombillas con filamento de carbón, con filamento de estaño, con filamento de muchas cosas que proveyeran iluminación, ¿sí? pero no una iluminación de tipo eléctrica, porque todavía no estaba la electricidad, pero que sí tuviesen un enrojecimiento para producir una luminancia, para producir una luminosidad. Bien. Las lámparas incandescentes de gas o de manto gaseoso alumbraban mediante un mecanismo de relojería para un paso fluido de la potencia del gas y así tener un aumento en la presión de la salida del gas y producir una luz mucho más brillante o una luz mucho más duradera, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Las válvulas entonces también determinaban un flujo continuo del gas y esto producía una luminosidad más constante y permanente. Con la llegada de la luz eléctrica se parte la historia de la iluminación en dos. Tenemos toda una corriente de iluminaciones y de investigaciones a partir del fuego y de búsquedas por prolongar la vida útil del fuego en el escenario que son paradas, o son detenidas en el tiempo con la llegada de la luz eléctrica. La luz eléctrica empezó a buscar o empezó a ofrecer unas disposiciones diferentes de lo que es el escenario, de lo que son las formas. Al tener un mejor control de esas potencias de luz, los teatros podían tener mayor versatilidad de sus espectáculos. La luz eléctrica, aparte de ser más cómoda, aparte de ser limpia, porque no producía gas, no producía quema, no producía un consumo de ningún elemento, aunque todo elemento que provea iluminación tiende a quemar algo. No sé si lo han pensado, pero cuando la luz pasa por una bombilla, pasa por un cristal que está sellado al vacío con un filamento, y ese filamento al recibir la potencia eléctrica se enrojece, se prende, se enciende, produciendo una onda de luz precisamente en grados de temperatura, en grados Kelvin. La primera bombilla entonces la fabrica el señor Thomas Alva Edison en 1878 y logra tener un encendido de 40 horas. Que 40 horas para un filamento en ese entonces puede ser mucho. Para nosotros tal vez no, ¿cierto? Que estamos en otras tecnologías del escenario. Pero para este momento histórico era muy importante tener todas estas horas de vida útil de un elemento lumínico. La creación de los circuitos de luces de encendido y apagado pudieron llegar hasta este momento apenas porque era simplemente un corte de la potencia eléctrica y esto determinaba un inicio y un fin de la obra teatral, ¿cierto? Al tener mayor control de la luz podíamos determinar un flujo lumínico a partir de las cadencias lumínicas de la puesta en escena y apoyar mejor la dramaturgia escénica dadas estas connotaciones de manejo de la potencia de luz. Bien, a partir de ahí se desencadena
una revolución por los elementos lumínicos. Entonces podemos llegar a las transformaciones de los elementos que a la vez se combinaron con los objetos tradicionales y concluyeron en elementos lumínicos muy importantes. Aparece el físico Fresnel, creo que era físico, y nos da una puntadita más de lo que es el artificio teatral. Nos regala las primeras lentes para los elementos lumínicos. El lente Fresnel es muy importante para el escenario, porque es un lente concéntrico, un lente que tiene unos círculos concéntricos y hace que al acercarse la bombilla de filamento, al acercarse la bombilla, haya una apertura de las de luz, creando una luz wash o una luz de baño general. Y al alejarse la bombilla, con el reflector incluido, dentro del casquete del reflector, genera una sensación de cierre porque genera mayor distancia hacia la lente, creando cañón de embocadura. Partes constitutivas del reflector Fresnel entonces es un casquete, una carcasa que contiene un carro de movimiento para la bombilla y el reflector y una lente de tipo Fresnel o de tipo rural. A partir de ahí se generan otro tipo de reflectores de wash para baños generales como el PC, que son planos convexos, que son lentes corrugadas, pero ya no concéntricas como el Fresnel, sino que pueden ser narrow, que son como esmeriladas, de manera que la luz genere unos bordes blandos, uniformes, y que al superponerse dos reflectores hacia un mismo punto en específico generen una iluminación más apropiada. A lo largo de esta conversación hemos entrado en temas muy particulares y en significados importantes de lo que es la manipulación de objetos sobre la puesta en escena. Hemos mencionado Fresnel, hemos mencionado planos convexos, lentes, reflectores, etc. Quiero devolverlo un poco porque siento que es importante que hagamos un énfasis en lo que ha dado origen a la investigación sobre las diferentes formas de contar con la luz. Lo vemos muy particular en las iglesias. En la Edad Media, cuando se planeaban la arquitectura de los espacios religiosos, la ubicación del tragaluz principal, ubicado en la entrada de los feligreses, da exactamente una hora particular sobre el púlpito donde se ora. Y eso también genera una connotación importante en la entrada de luz que tiene que tener la cúpula en la parte de arriba del templo. Esto nos da a entender que no solamente los iluminadores hemos pensado en la luz, sino los arquitectos de los espacios han pensado en la luz y en su utilización. También podemos hablar que dentro de la religiosidad, dentro de la religión, existen elementos objetuales de color y de sensación de luz que son utilizados para contar, para decir. Por eso en los actos litúrgicos es importante la clasificación de los colores, las horas del día y los momentos en específicos en los que se está contando algo. Si bien nosotros por cultura vamos y llevamos una vela a la iglesia para hacer un homenaje, esto tiene relación con lo que antes se hacía para iluminar estos espacios. Entonces estamos trayendo tecnologías o conversaciones con los elementos desde la historia para unos actos litúrgicos que todavía se realizan en nuestro tiempo, que todavía en el siglo XX siguen apareciendo como adoraciones a cierto tipo de momentos en específico dentro de esta cultura. ¿Por qué hago este hincapié? ¿Por qué hago este paréntesis tan importante en este momento tan específico del tiempo? Porque desde la consecución de los espacios cotidianos también hay una búsqueda particular por la luz. Nosotros los iluminadores de este contexto del siglo XX tenemos que empezar a analizar lo que fue para saber a dónde vamos. Y eso nos ha marcado un trasegar importante dentro de la historia y dentro de la búsqueda de elementos que contribuyan a la iluminación de los espectáculos. Bien, voy a dejar acá esta búsqueda o esta conversación
de la historia de la iluminación porque quiero hacer un pequeño momento para pensarnos la luz. No es que me vaya a quedar pensando, no, ¿cómo será que se ilumina? Vamos a intentar argumentar el objetivo de la luz o el objetivo de la iluminación sobre un espectáculo. Cuando nosotros hablamos de iluminación sobre el espectáculo, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿O qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Dejar ver. Si yo dejo ver lo que está pasando, estaré contando historia. Si yo dejo ver lo que está pasando sobre el escenario, estoy teniendo tridimensionalidad. Estaré haciendo planimetrías con la luz. Estaré haciendo direccionalidades de la luz. A esto vamos a llegar un poco después cuando veamos las clases. A esas conversaciones íntimas que tiene el iluminador con la luz. A esas preguntas que yo como iluminador le hago a la luz para que cuente lo que yo quiero decir. Ya no se trata de encender la luz. Ya no se trata de prender la luz. Es más, yéndonos un poco más al futuro, o yéndonos un poco más hacia las conversaciones profundas de las diferentes estéticas para iluminar los espectáculos, porque también existen formas estéticas. Si nos vamos un poco más allá, podemos darnos cuenta que los movimientos de luz no son netamente necesarios para la construcción de un ambiente, de una buena sensación lumínica. Lo son en algunos conceptos, lo son en algunos momentos, pero no son todo. Yo no sabría decirles en qué momento o en qué estado se encuentra una buena iluminación. Yo no soy quien para decirles, esta iluminación es mala, esta iluminación es buena. No hay una verdad exacta. Nos lo determina Francis Rey, y otra vez lo menciono, Manual de Iluminación Escénica. Dice, no existe una buena o mala iluminación. Nos movemos en un campo subjetivo. Entonces la subjetivación es importante, claro, porque ella es la que motiva las preguntas que están sucediendo en el ojo del iluminador. ¿Y el iluminador es quién? Alguien que está detrás del espectador, que le está diciendo al espectador, vea esto, le muestro esto o no. ¿Sí? Y que va con las sensaciones, con unas preguntas particulares que aparecen a partir de la acción escénica. Podríamos decir que en las diferentes formas de iluminar existen estéticas. Sí, la danza clásica obedece a unas sensaciones lumínicas totalmente diferentes que el teatro contemporáneo o que el concierto. Podríamos diferenciar grandes líneas de iluminación dentro de los espectáculos. No todo se ilumina igual. No todo es lo mismo cuando tenemos una luz encendida. No todo cuenta lo mismo. Si yo en este momento diera un perfil, ¿qué estaría enfatizando? Los volúmenes. Haría que mi nariz se viera mucho más larga, el cuello mucho más propenso, mucho más distante del eje del centro del cuerpo, y eso nos da unas lecturas a partir del cuerpo totalmente diferentes. Este curso de iluminación pretende expandir un poquitico más el comportamiento del pensamiento de la luz. Intenta también decirnos que la luz no solamente del que está ahí, de eso que está, de eso que deja ver, sino todas esas sensaciones estéticas que nosotros podemos decirle al espectador, que el espectador puede entender o no. Yo quiero que eso quede claro, que el espectador puede sentir o no. Si yo como iluminador tengo una muy buena conversación con eso que está ya potenciando energía eléctrica, potenciando coloración, potenciando dirección de la luz. Si yo tengo una buena conversación y hago unas preguntas adecuadas a eso, tengo un discurso estético particular con eso, puedo hacer que mi espectáculo diga más de lo que se ve. Ahí empezamos en un campo subjetivo muy interesante. Las subjetivaciones no solamente son a partir del iluminador, no son creaciones del iluminador, un iluminador espontáneo que tiene las ideas, tal. No. Todo eso tiene que venir del escenario, de las búsquedas que esté haciendo, ya sea actor, ya sea cantante, ya sea bailarín. Cualquier persona que esté en un escenario y tenga una concepción espacial determinante, tiene preguntas, tiene que decir algo o va a decir algo particular. Y lo que tiene que decir el iluminador tiene que ir más allá. A esto, entonces,
nos tenemos que devolver a la historia del teatro, no a la historia de la iluminación, sino a la historia del teatro. ¿Qué preguntas se le hacen al teatro para que sea teatro? ¿Qué preguntas se hace el actor en la construcción de una sensación o de una acción escénica? Si nosotros los iluminadores entendemos, como me dijeron a mí hace muchos años cuando decidí ser iluminador, si yo entiendo qué está pasando con el cuerpo a iluminar en la puesta en escena, voy a saber iluminar. Voy a tener la claridad suficiente para entregar un material visual al espectador y que éste entienda lo que está pasando. Ahora, esto es un arma de doble filo. Yo puedo estar haciendo una obra representativa y estar haciendo una iluminación representativa, pero también puedo estar trabajando con la línea de constructiva o una línea forma, con unas disposiciones diferentes del escenario, y esto nos va a dar una versatilidad de lenguajes increíble. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cada uno de los espectáculos que se pone en un escenario tiene una estética particular y personal. Ahora, no estoy queriendo decir que uno no puede hacer un diseño de iluminación para un varieté, para un escenario que contenga muchos espectáculos, que pueda pasar de una obra de danza a una obra de teatro musical o a un concierto, ¿cierto? Ahí tendríamos que tener una planimetría, una distribución de reflectores y equipos mucho más amplia, de manera que cumpla las necesidades comunicativas de cada uno. Cuando yo voy a diseñar para un espectáculo en particular, hago un diseño específico para ese tipo, esa línea de escenificación, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas y muchísimos factores a la hora de un objetivo concreto de luz. No todo cuenta lo mismo, no todo dice lo mismo, no todas las direcciones de la luz nos dicen lo mismo ni potencian el cuerpo de la misma manera. Entonces, esto finalmente es un decálogo de muchas cosas, pero de muy pocas certidumbres. Yo no les voy a decir qué es bueno y qué es malo, cómo se debe y qué no se debe. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué me funciona a mí? ¿Y qué les puede funcionar a ustedes en sus espacios? Toda esta carreta, finalmente, para decirles que en este diplomado lo que vamos a hacer es hablar de la luz, hablar del cómo pretendemos nosotros los iluminadores de teatro que nuestros espectáculos no pierdan al apagar una luz, que no pierdan al tener una oscuridad, sino que ganen potenciales. Para mí, la oscuridad es el potencial creativo de la luz sobre un escenario. Es mi paleta en negros, por decirlo de alguna manera. Si los artistas plásticos trabajan en paletas en blanco o en caballetes en blanco, para mí un escenario oscuro es el momento inicial del acontecimiento lumínico. Si nos vamos a la teatralidad y tenemos una línea argumentativa de acontecimientos, de línea de acontecimientos, el acontecimiento inicial para el iluminador es cuando se apaga la butaca del espectador, cuando el ojo del espectador está dilatado, esperando que haya una conversación con el primer haz de luz. Se abre el telón, se ve el espacio vacío, ingresa en fade la primera luz y el espectador ya está pensando qué está pasando, qué sucede con esa luz que está entrando al escenario. ¿Qué se está prendiendo? Porque venimos de la historia del fuego. ¿Qué está entrando? ¿Y qué me está diciendo eso que va a pasar en el escenario? Ahí empezamos a trabajar con el primer acontecimiento de la luz, el dejar. A lo largo de este diplomado vamos a ver, o a lo largo de las clases que vamos a ver en este diplomado, vamos a tener en cuenta entonces planimetrías, paletas de colores, reflectores, ¿cierto? Y los reflectores también, valga la salvedad, no significa que sean totalmente necesarios para un mismo espectáculo, ¿cierto? Los equipos de iluminación varían dependiendo los recursos que tengan los espacios, pero sí es importante que conozcamos algunos. Vamos a ver entonces qué es un Fresnel un poquito más a profundidad de lo que yo lo mencioné en la historia de la iluminación. Veremos las elipsoidales, que son luces de punto, luces particulares para las acciones escénicas, con sus diferentes condiciones al estar encendidas.
el dónde parar al actor, que es muy importante para nosotros los iluminadores, el cómo ponernos sobre la puesta en escena o cómo decidir dónde poner un reflector u otro en un espacio. Eso lo estaremos conversando a lo largo de la clase, de las clases. Y anécdotas particulares que nos han sucedido, que nos seguirán sucediendo a todos los iluminadores que nos arriesgamos a poner nuestro granito de arena particular en la puesta en escena. Quiero lanzar una pregunta en este momento que me parece vital y que posiblemente no sea muy importante, pero para mí lo es. Cuando se enciende una luz en el escenario, ¿cómo sé que es precisa? ¿Cómo sé que está diciendo algo? ¿Cómo sé que está causando el efecto que yo necesito en la puesta particular de la escena? Esta pregunta nos va a perseguir muchísimo a los que creamos iluminación sobre los escenarios, porque todo el tiempo estamos trabajando sobre la pregunta, sobre la duda. No hay una certidumbre posible. Nosotros no podemos hacer una aseveración particular de la verdad, porque la verdad en este campo es subjetiva. Debemos retomar esta conversación, este discurso, y enfatizar en ciertos elementos importantes para nosotros los iluminadores sobre el escenario, sobre las texturas, los objetos y los actuantes, sobre la puesta en relieve. Y son las condiciones de la luz sobre el espacio. Para mí, las condiciones importantes de la luz sobre los escenarios son bajo tres objetivos importantes, que son la absorción, el rebote y la transparencia. La transparencia me habla de esos elementos que me dejan pasar la luz, que me dejan ver la onda electromagnética mucho más allá, pero que generan una textura en el espacio, llámese gasa, llámese velo, etc. El rebote es la capacidad de los objetos para devolver la onda electromagnética y así ver un color en específico. Como cuando la superficie en la que estoy parado, que es de madera, genera un rebote en la luz y hace que me vea un poquito más brillante en las piernas, teniendo una luminosidad indirecta hacia el objeto, que en este caso soy yo, y la absorción, que es la capacidad de los objetos para retener la onda electromagnética, como lo es mi ropa negra, ¿cierto? Que en este momento está reteniendo la mayor cantidad de onda electromagnética de luz blanca y no está rebotando ninguna, haciendo que mi ropa se vea negra. Como ya hemos estado hablando de efectos de la luz o de comportamientos de la luz, vamos a hablar de algo en específico que es la onda electromagnética. Se las vengo mencionando hacía rato, pero no había hecho un énfasis en ella. ¿Qué es la onda electromagnética? La onda electromagnética es una vibración del campo visual que aparece ante nuestros ojos en unas medidas nanométricas, que viene entre el 380 nanómetros y el 780 nanómetros, que son la medida de la onda visible o del campo visible de los seres humanos. Aquí viene una pregunta particular con eso, perdonen el impulso que acabo de tomar. ¿Sabían que los seres humanos alcanzamos a ver un porcentaje pequeño de onda electromagnética UV o de filtro o de vibración ultravioleta? La onda electromagnética viene desplazándose de la luz blanca en ondas que marcan un recorrido y van mucho más allá de la onda del espacio del movimiento visible. Bien, los rayos gamma, nosotros no vemos rayos gamma. Ultravioleta, y ahí viene el hincapié particular, y es que el ultravioleta viene de los 100 nanómetros a los 400 nanómetros. Y hace 2 segundos, hace 3 segundos les dije que el espacio visible o el momento visible de los seres humanos está entre el 380 y el 780 nanómetros. Significa que hay 20 nanómetros en los cuales nosotros podemos ver ultravioleta. ¿Para qué esto? ¿O por qué se hace visible esto? ¿Por qué lo podemos tener constancia de esto? Por la luz negra. La luz negra es una vibración
entre 380 nanómetros y 400 nanómetros, y nosotros alcanzamos a ver ese pequeño porcentaje y lo traducimos, nuestro cerebro lo traduce como luz negra. Gracias a eso tenemos espectáculos bellísimos, tenemos compañías que se dedican a trabajar con el ultravioleta, como el Teatro Negro de Praga. Si nosotros no tuviésemos esa sensación de percepción de la onda electromagnética en los campos UV, los ultravioletas, no podríamos tener los bellos espectáculos que tiene el Teatro Negro de Praga. Bien. ¿Qué será entonces el espectro visible? El espectro visible es una medida de la onda, perdón, de la onda electromagnética, que nos describe muy bien los colores. Venimos de ultravioleta, pasamos a los violetas, luego pasamos a los azules, los verdes, los amarillos, los naranjas y por último los rojos. Creo que era Newton, no estoy seguro. Bien, eso lo dejo para investigarlo. En la descomposición de la luz blanca aparecen 7 colores, ¿cierto? Que son los que acabo de describir. Pero ¿por qué el ser humano ve esos colores? ¿O por qué el ser humano solo alcanza a ver ese rango de vibración en la onda electromagnética? Esto obedece a unas condiciones fisiológicas en el ojo del espectador que nos determinan la visión en colores. Por eso a los seres humanos se les llama o se les dice que tienen visión tricromática. En nuestros ojos tenemos 2 células encargadas de la visión, en colores y en profundidades, los conos y los bastones. Los conos está compuesto por 3 células visuales que ven los colores y los traducen, que son el rojo, el verde y el azul. Y ahí entonces encontramos la paleta básica de adición de los iluminadores, que es el rojo, verde y azul, el RGB, Red, Green, Blue. Gracias a esa combinación, nosotros podemos traducir el mundo a partir de los colores. Podemos crear las paletas de color dentro de todo el rango visible, porque con la superposición en porcentajes de esos tres nomenclaturas o de esos 3 grandes ejes de color, podemos hacer todas estas combinaciones. Por eso la Spark LED, la nueva tecnología LED, aparece o hace parte de una iniciativa por enfatizar la absorción de color en nuestros ojos por medio de esos 3 lenguajes RGB. A partir del rojo, en la onda electromagnética, ¿qué sigue? Vemos infrarrojos. Nosotros no vemos infrarrojos, sí, no captamos la sensación de color en los cuerpos. Nosotros los seres humanos no captamos eso. No captamos eso, pero algunos animales sí. ¿Cierto? Los camaleones, por ejemplo, las serpientes, tienen la capacidad de ver un poquito más allá de la onda, y eso nos diferencia un poco. Es importante que entendamos esto no por chicanearles o no por hablarles de muchas cosas en este video, sino porque la capacidad sensible del espectador está medida por sus condiciones fisiológicas. Si nosotros entendemos eso, sabemos cuánta capacidad de color tiene el espectador por absorber, pero también al utilizar los bastones sabemos cuánta capacidad de oscuridad podemos tener en un escenario antes que el ojo del espectador se acomode a la potencia de luz. Esto puede sonar muy técnico, pero a mayor balance de potencia de luz podemos hacer que al contraer y dilatar la pupila del espectador, él sienta, perciba una sensación que va mucho más allá del pensamiento, que va mucho más allá de la sensación visual, y lo empieza a traducir en sensaciones orgánicas al cuerpo. Interesante un poco, espero que sea interesante. Bien, al tener todas estas capacidades visuales, los seres humanos interactúan con el mundo de diferentes formas. Nosotros, los que hacemos parte del atrezo teatral, los que hacemos parte del trasescena, tenemos que empezar a trabajar sobre las condiciones de la naturalidad del espectador, así poder buscar en él un extrañamiento de las sensaciones que pasan por el escenario, y podemos trastocar la realidad de lo que está sucediendo. No siempre el escenario trata de emular la realidad.
¿cierto? No estamos haciendo entrar el sol a las 12 del día abriendo una escotilla en el techo del teatro. Si lo quisiéramos hacer, lo podríamos hacer, ¿cierto? Si tuviéramos las condiciones necesarias en nuestros espacios para lograr eso. Pero la emulación de las sensaciones naturales se pueden hacer a partir de ciertos elementos que cuentan desde el trabajo técnico, que se cuentan con un tratamiento. Por ejemplo, el sol a mediodía. ¿Qué coloración tendrá el sol a mediodía? O cómo podemos emular una sensación de mediodía en el escenario. ¿Será una luz particular? ¿Será una luz cerrada específica? ¿O será una filtración por una ventana? ¿O será una luz que viene desde el espectador hacia el escenario y lo llena todo y lo deja ver todo? ¿Sí? Es en la consecución de ese tipo de elementos en la cual nosotros podemos asentar el concepto de la puesta en escena. ¿Sí? Podemos trastocar la realidad con la luz. ¿Sí? ¿Les parece? Podemos hacer aparecer o desaparecer elementos sobre el escenario. ¿Sí? ¿Qué estamos trabajando ahí? El extrañamiento del espectador, la sensación lumínica del espectador y la sensación de profundidad del espectador. Esto es importante porque al trabajar este tipo de elementos estamos jugando con la sensibilidad lumínica que está absorbiendo el cerebro del espectador o del expectante. No hablemos del espectador, hablemos del expectante, porque nosotros a la vez nos convertimos en expectantes de nuestros aconteceres sobre la puesta en escena. Bien, mediante el color y mediante la filtración y mediante las condiciones de los objetos sobre el escenario podemos contar muchísimas cosas. Podemos aseverar o podemos hacer énfasis en distintas cosas que el espectador puede percibir. La luz no es la luz por luz, la luz no es un acontecimiento que está, la luz está contando una sensación particular, y que eso es importante, que nosotros, los que nos pensamos el escenario, los que nos pensamos las disposiciones de la luz, podamos jugar con esas condiciones técnicas y hacer que nuestros espectáculos sean diversos, sean particulares pero diversos, uno y otro. Ninguna puesta en escena es igual a la demás. ¿Y por qué lo digo? Así tengamos el mismo plano de iluminación, digamos la misma paleta de color, la entrada y la salida de las potencias de luz nos determinan el acontecer de lo que está pasando sobre el escenario. Esto tiene una gran correspondencia con el objetivo, con la dramaturgia escénica, que no necesariamente es la dramaturgia actoral, que no necesariamente es la dramaturgia del texto, sino una dramaturgia del acontecer técnico de la puesta en escena. Es el momento particular y el momento preciso en el que podemos empezar a hablar de dramaturgia de la luz, que es un campo que está poco experimentado acá en Colombia, pero que es un discurso apropiado para que los iluminadores tengan una consecución del manejo de la iluminación y que cuenten algo en específico. Tal vez me esté yendo muy allá, tal vez me esté dejando llevar un poquito por el imaginario, ¿sí? No pretendemos que ustedes salgan como técnicos de este diploma, sino que tengan las herramientas necesarias para pensar la luz sobre la puesta en escena y entender que el iluminador no es cualquiera, sino que es alguien que está midiendo en tiempo real qué está viendo el espectador, el cómo se está viendo su espectáculo, qué se está viendo del espectáculo. Como lo dije hace mucho rato, las preguntas de la situación escénica corresponden a las preguntas que se hace el iluminador. El qué, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué son tan importantes a la hora de iluminar que no se pueden dejar sueltos. Porque cualquier elemento suelto en el escenario puede causar un desequilibrio de la fuerza. Y yo sé que esto puede sonar muy empeliculado de mi parte, pero es ahí donde se encuentra la verdadera verdad del acontecer de la luz sobre la puesta en escena. Todo partiendo del objetivo, todo partiendo del concepto. Si bien todos los actores o todos los participantes dentro de la puesta en escena no necesariamente tienen que saber de luz, no tienen por qué saber qué es la energía, qué es el efecto electromagnético, qué es la retina del espectador, ¿sí? Si bien no tenemos que hacer un gran énfasis en eso, sí tenemos que ser particulares en la creación de un objetivo
un concepto que comunique y una sensación que acompañe lo que está pasando en la puesta en escena. Yo creo que esa es la reflexión más grande de este discurso, que cualquiera que sea la disposición técnica de los elementos, no están porque sí, no están al azar. Tienen que estar asidos, enraizados o articulados a un discurso de la puesta en escena. Finalmente es eso, la iluminación es el estado en el cual los cuerpos y los objetos interactúan en un espacio y el espectador los ve. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la necesidad del iluminador? ¿Cuál es el objetivo del iluminador? Seguimos pensando que es dejar ver, como iniciamos este discurso. Dejar ver es tan importante que supera las demás concepciones de la iluminación sobre el escenario. Es una muy buena pregunta que va a quedar en el tintero para que nos la puedan hacer en el momento del diploma. ¿Existen efectos visuales que aparecen a partir de los comportamientos del ojo en la puesta en escena? Sí. Efectos duales, sombras. Por ejemplo, si vamos a entrar en el campo de las sombras, ¿sabían que existen diferencias de sombras? ¿Sí? ¿Qué será la umbra? ¿Qué será la penumbra? ¿Dónde está la potencia máxima de la luz? ¿Cuál es el centro focal? ¿Cuál es la dispersión de la luz? ¿Existen luces dispersas? ¿Existen luces puntuales? Y en esa diferencia y la escogencia de cada una está la versatilidad del espectáculo. Además que la versatilidad del iluminador. Un buen iluminador no es aquel el que está dejando ver. Un buen iluminador es el que está agregando de sí para que el espectáculo se vea mejor. Les estaba contando entonces que tenemos un gran problema cuando no hay una comprensión, cuando no hay una sinapsis muy específica en lo que tienen que ver los lenguajes. Les estaba contando que entonces el primer espectáculo contaba con un gran despliegue escenográfico y la maestra en ese entonces me decía: quiero más oscuridad, tienes mucha luz, quiero que sean más concreto en las escenas. Me pensé en la iluminación a partir de un solo ambiente general, un azul muy oscuro, un azul 120, Lee 120. Bueno, Lee es una empresa de filtros de iluminación y el 120 es una nomenclatura que se le da a las coloraciones. Luego lo podemos ver a profundidad. Un azul muy denso, muy oscuro, y hacía un muy buen contraste con las luces en no-color, sin filtro. Esto armonizando muy bien con las acciones escénicas que tenían que hacer los Ricardos. Recuerdo una escena muy bella en la cual había un fade de luz, se disminuía la potencia de la luz y uno de los Ricardos sacaba una pulidora y cortaba del cráneo del rey saliente la corona. Y ahí apagábamos la luz para que las chispas que salían del choque de metales se vieran más profundos. Son elementos que simplemente vamos encontrando, que funcionan, que potencian precisamente ese potencial de oscuridad que teníamos sobre el escenario. Años después trabajé en otro espectáculo con la misma directora y en una conversación me decía: necesito que en esa escena de los barquitos, que eran unos barcos que se colocaban sobre una lona blanca en un escenario blanco con vestuarios blancos, haya un cambio, haya una transmutación, como que flash. Muchos de los directores no tienen este lenguaje técnico y intentan traducir lo que tiene que pasar en sensación con una onomatopeya, bueno, siendo peyorativo, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo lo tenemos que entender? Como algo que debe suceder, un acontecimiento lumínico que marque lo que está pasando. El actor saltaba y ponía su barquito en el piso. Yo lo que hacía era desbalancear los colores de la pieza, sobre todo este blanco, y realzar los ultravioletas. Entonces el barquito, al caer al piso, brillaba muchísimo más. Cuando la directora vio esto, dijo: es el efecto flash que yo quería, que ese actor al caer sobre la lona blanca se sumergiera,
y fuese mucho más allá de lo que veía el espectador. Efectos simples que pueden cambiar todas las condiciones técnicas del espacio, que pueden cambiar las condiciones de muros, de sensación arquitectónica. La luz puede transformar los espacios a partir de las angulaciones y los colores. Eso es importante, por ejemplo, en las cosas de la cultura, que tenemos un bloque estático para cierto tipo de cosas. Este espacio es de 3 metros por 4 metros, pero ¿cómo hacer que mundos posibles imaginarios quepan dentro de esos 3-4 metros? Y eso lo podemos hacer a partir de la luz. Lo podemos hacer aparecer a partir de la luz. Y ahora, hagamos énfasis en pequeños tips de iluminación. Como decía McCandless, al iluminar un punto sobre proscenio, ¿cuántas luces le debo poner? Para un actor, una luz frontal enceguecerá un poco, lo veremos pleno, pero su morfología en profundidades será minimizada por la luz frontal, ¿cierto? Por esa sobreexposición a la luz frontal. McCandless entonces propone un método de iluminación en el cual cada punto del escenario planimétricamente distribuido cuenta con 2 luces. No solamente es colocar un cenital en las diferentes posiciones del escenario. Hablemos del escenario como una medida planimétrica. Imaginémonos que es un tablero de sudoku. ¿Por qué no? 3 líneas de proscenio, 3 puntos en proscenio. Proscenio traducido como la parte más cercana al espectador. El centro, que es donde por lo general acontecen las acciones más grandes en las puestas de ballet. Y el fondo, que es la parte más cercana a este tipo de elementos, llámense telones, cicloramas o fondos. 1, 2 y 3 lugares sobre proscenio, que si les coloco un reflector, un cenital a 90 grados sobre la cabeza iba a decir sobre la cabeza del objeto, sobre la cabeza del sujeto o del objeto, hacemos que las formas vayan hacia abajo. Si colocamos un cenital en esas 3 posiciones, tenemos cubierto el 50% de las potencias de luz sobre proscenio. ¿Por qué digo el 50%? Porque las partes distales del eje del cuerpo van a generar una sombra hacia abajo y vamos a oscurecer el cuerpo. Tips número 1. Colocar al menos 2 luces sobre las diagonales de un punto de proscenio. Lo decía McCandless. Si yo tengo un objeto, una persona parada en el puesto 2, la tengo que iluminar con una diagonal fuerte y una diagonal difusa, de manera que el espectro visible de su cuerpo sea pleno, se vea, cumpla la necesidad comunicativa de dejar ver, pero el cómo dejar ver ya es importante, ya lo sabemos, ¿sí? No es lo mismo iluminar un cuerpo en proscenio que iluminar un cuerpo en centro. Tenemos planimetrías espaciales con distribuciones espaciales óptimas. Si coloco un cenital en cada uno de los puntos de la planimetría sudokiana, del tablero de sudoku, puedo hacer que nuestro espectáculo gane en espacialidad, pero no en tridimensionalidad. Si tenemos un espacio demasiado corto, y ahí vendría el segundo tip, si tenemos un espacio demasiado corto, no tan profundo, al agregarle una contraluz, podemos hacer que el espacio se amplíe, se profundice. Esta técnica no es mía, no es un tip mío, no voy a chicanear con lo que no es mío, es una propuesta de Francis Rey, manual de iluminación escénica, que lo venimos mencionando hace mucho rato, ¿sí? Bien, ahora, si ya tenemos contraluces, si ya tenemos frontales, si ya tenemos 2 puntos sobre cada planimetría espacial, ¿qué nos faltará? ¿Qué no hemos pensado? Los cuerpos en horizontal, las dimensiones del cuerpo en horizontal. ¿Y esto qué nos los da? ¿O qué nos potencia los cuerpos en horizontal? Las diagonales. Estamos hablando de posiciones de luz, no estamos hablando de reflectores, estamos hablando de ubicaciones de los reflectores para potenciar los cuerpos y los volúmenes de los objetos u sujetos sobre la puesta en escena. Es tan diverso pensar que la iluminación es estática cuando no la conocemos. Al conocer la iluminación nos damos cuenta que tenemos tantos lenguajes, desde la planimetría, desde los objetos, desde las direcciones, desde las potencias, desde la oscuridad, desde la sombra, desde los volúmenes,
que podemos empezar a crear un universo hablando solo de la iluminación. Todavía no hemos llegado a compaginarla con otros discursos. Todavía no hemos empezado a decir que si yo le coloco iluminación a un maquillaje, lo transformo de manera que el diseñador del maquillaje no lo había pensado. No hemos hablado que si tengo un maquillaje rojo sobre un fondo escenográfico rojo y le adiciono una luz roja, estoy haciendo que saturando el material y por ende va a perder textura, va a perder sensaciones. Si por casualidad tengo un vestuario en rojo y lo ilumino con azul, si no le mando onda electromagnética en porcentajes rojos, se volverá negro. Desafortunadamente se anulará. Anularemos el color rojo por saturación. Entonces tenemos que tener en cuenta también qué colores estamos colocando sobre el escenario y qué paleta de colores estamos utilizando con la iluminación para poder potenciar eso que está pasando sobre el escenario con los elementos de las demás líneas artísticas, de las demás líneas plásticas. Todo esto para decirles que si encontramos una paleta acorde a nuestra sensación lumínica, no significa que sea la adecuada para el espectáculo. Finalmente, si no articulamos bien la iluminación, insisto de nuevo, y vuelvo a insistir, y voy a volver a insistir, en que los elementos lumínicos no están pensados para lo que está pasando en esa puesta en escena en particular, o en esa puesta en relieve en particular, no vamos a estar logrando el objetivo comunicativo de la luz, ¿sí? Que es dejar ver el contenido y el contexto, el concepto. Yo sé que ustedes lo han visto en muchos conciertos, demasiadas luces jugando, demasiados efectos, strobers, demasiados movimientos de cabezas móviles que pasan por la cabeza encima del espectador, que enceguecen un poco el ojo del espectador. Y cuando van a hacer una canción romántica y tenemos todo este juego y este despliegue de color y se ve fantástico, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que se ve fantástico, estamos viendo al cantante o estamos viendo la banda. Es una estética particular que obedece a los órdenes del concierto espectacular, que a veces en teatro no se enfatiza tanto, porque el artificio teatral en teatro o en las puestas en escena teatrales pasan a ser un segundo plano siempre y cuando esté bien articuladas con la puesta en escena. El espectador ve el espectáculo de dos maneras, o ve las luces o ve los cambios de luz de dos formas. Una es el cambio subjetivo y los cambios subjetivos y los cambios perceptibles. Los campos perceptibles o los cambios perceptibles de la luz son los que el espectador ve a simple vista. Cambiamos de un rojo a un verde, cambiamos de una cenital a un general. Pero los cambios subjetivos son los que van más allá. Como decía mi maestra de teatro, Clara Arango, hace muchos años, la luz se tiene que poner triste. Y mire que ya le está dando una condición sentimental a un efecto técnico, que es poner una luz posiblemente azul, si nos vamos al cliché del color azul. Bien, yo creo que en este discurso hemos hablado muchísimo de muchas cosas, en este video ya nos vamos alargando muchísimo de muchas cosas. Voy a dejar hasta aquí los tips y espero esta conversación les haya gustado mucho. Espero que todo este cúmulo de información que les he estado soltando lo podamos profundizar muchísimo más en el diplomado. Yo espero que algo de lo que hemos conversado toda esta hora o esta hora y media, 2 horas, no sé, haya creado en ustedes una necesidad de pregunta. Si no existe la pregunta, si no existe ese núcleo de pregunta comprometido a mi espectáculo, ¿qué le estoy ofreciendo al espectáculo? Como artista de luz, como artista iluminador, yo pretendo que mis espectáculos, o los espectáculos en los que yo participo, en los que yo pongo un conocimiento creativo, vayan muchísimo más allá y cuenten una sensación, cuenten un trasegar del acontecimiento lumínico en una puesta en escena.
Yo espero les haya gustado. No siendo más, muchísimas gracias.